Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez. En la clase de hoy hablaremos sobre la neuroanatomía vascular a través de estas imágenes que visualizamos en la diapositiva que se corresponden con resonancias magnéticas especializadas con reconstrucción de la anatomía vascular en tridimensionalidad, en 3D. Aquí en principio lo que vemos en este cuadrante de la diapositiva de las imágenes se corresponde con una vista inferior del círculo arterial cerebral, clásicamente llamado polígono de Willis, mal llamado polígono de Willis. En este caso nos encontramos con una neuroanatomía vascular que se corresponde con aproximadamente el 35% de la población, que es la convencional de la descripción del círculo arterial cerebral, en donde podemos identificar y discernir aquí a la arteria carótida interna con sus característicos sifones carotídeos en su porción cavernosa y supraclinoidea o intracerebral. Y aquí a el despliegue de a la arteria cerebral medio en su primera porción, lo que es designado como M1 o porción esfenoidal de la arteria cerebral media. Aquí lo que vemos es el despliegue de la cerebral anterior con la formación allí del sistema anastomótico vía la arteria comunicante anterior, esta anastomosis por inoculación, y luego todo el despliegue en sentido superior de esa misma cerebral anterior. En este sentido vemos a las dos primeras porciones de la arteria cerebral anterior que son A1 y A2, es decir, arteria cerebral anterior precomunicante y postcomunicante. Y luego lo que vemos aquí es la formación del tronco vértebro-basilar vía la anastomosis por convergencia de las arterias vertebrales, aquí la vertebral derecha, aquí la vertebral izquierda, la formación de dicha anastomosis para la constitución, la confección de la arteria, arteria basilar o arteria tronco vértebro-basilar. Aquí luego ese tronco vértebro-basilar dando sus dos ramas de bifurcación terminal que se corresponden con las arterias cerebrales posteriores, la cerebral posterior derecha y la cerebral posterior izquierda. En este sentido, la primera porción es lo que vemos de las cerebrales posteriores. Aquí la formación de P1 y de P2, P1 y P1 del lado derecho y lado izquierdo que se corresponde con las cerebrales posteriores precomunicantes. Y en este sentido, vemos aquí la formación de una rama colateral de la cerebral posterior que podría, ¿sí?, en términos potenciales, ser la arteria de perfusión de la porción posterior del tálamo, es decir, la arteria de Percheron. Si avanzamos con la proyección tridimensional, podemos ver que esto cobra y presenta, tiene cierta movilidad. Aquí le vamos a poner reproducción y podemos ver cómo ahora nos enfrentamos con una vista anterior de esta imagen, ¿sí? Aquí podemos ver de lleno a la vista anterior de este corte, ¿sí? Corte coronal que para que nos ubiquemos aproximadamente se corresponde con un corte que está pasando por el número 5, número 6 de Jacob, ¿no? Lo que se conoce aquí en Argentina como los cortes de Cristofredo Jacob, ¿sí? Un corte que pasa a través de la rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna, donde podemos identificar aquí al tálamo, aquí a los ventrículos laterales, en este sentido serán la porción central o cuerpo de los ventrículos laterales, y vemos el contingente de fibras que configura a este brazo posterior de la cápsula interna o lo que bien podría ser la rodilla de la cápsula interna. Y vemos aquí a la vista anterior de este círculo arterial cerebral con la presencia de la arteria cerebral media. Podemos identificar todas las porciones de la cerebral media, ¿sí? M1, M2, M3 y luego la última porción, M4, que es la porción cortical de la cerebral media. Recordemos que M3 se corresponde con la porción opercular y M2 se corresponde con la porción insular de esta arteria cerebral media. Aquí el despliegue en sentido superior y luego posterior de la cerebral anterior. Aquí la vemos dirigiéndose hacia arriba porque lo que tenemos de lleno es una vista anterior, ¿no? En este corte coronal vemos la vista anterior de esta cerebral anterior. Y luego aquí a la arteria basilar, dejando sus dos ramas que dijimos que eran las cerebrales posteriores. Si modificamos un poco la vista, podemos ver ahí cómo se configura. Si modificamos la vista, podemos ver cómo se configura el círculo arterial cerebral, polígono de Willis, algunas veces con forma de heptágono, otras con forma de hexágono, dependiendo la variante anatómica de ese círculo arterial cerebral. Y aquí lo que vemos luego es la constitución de las diferentes ramas corticales, que serán las ramas terminales de cada una de las arterias cerebrales, anterior, media y posterior. Si hacemos zoom en las diversas ilustraciones, nos encontraremos con capturas de lo mismo que acabamos de ver en movimiento. Aquí podemos ver un corte axial de los elementos neurovasculares. Aquí el mismo corte coronal. Aquí un corte coronal en un sentido algo ligeramente diferente a este que vemos aquí. Aquí
la resonancia magnética, en este caso ponderada en T2, ¿no? En donde se puede ver bien de este color blanquecino al líquido cefalorraquídeo, el fluido cerebroespinal. Y aquí exactamente lo mismo con una vista algo superior, ¿no? Claramente una vista superior y anterior. En este caso el corte aparentemente está pasando por el mismo nivel que el que visualizábamos al principio, es decir, que está pasando por el corte número 5, número 6 de Jacob, por el brazo posterior o rodilla de la cápsula interna. Vemos allí la formación de lo que se corresponde con la formación hipocampal. En este corte sagital, lo que podemos nosotros visualizar es al cuerpo calloso con su pico, rodilla, cuerpo y esplenio, antiguamente denominado rodete. Luego lo que visualizamos aquí es a la arteria cerebral anterior, ¿sí? En su segmento A4 y A5, ¿no? El segmento precalloso y poscalloso. Y luego acá toda la constitución de los sifones carotídeos. Muy bien, espero que les haya gustado y servido el video. Nos veremos en siguientes clases. Saludos.